preguntas y respuestas desde este cuadrito, donde dice preguntas y respuestas. Adicionalmente, vamos a estar pendientes desde el chat, pero la recomendación es que todas sus preguntas y respuestas las hagan desde esta la indicación que le dimos. Hoy ya todos estamos viviendo en esta situación en la que nos estamos conectando desde nuestras casas, en donde estamos viviendo no solamente una situación de cuarentena por esta pandemia, sino que estamos viviendo una situación completamente nueva para todos, para muchos seres humanos. Y es que esta pandemia ha trascendido lo físico, ha trascendido la enfermedad como tal, sino que hay un elemento adicional que es lo que lo hace novedoso y quizás lo que nos alarma más, las comunicaciones. La posibilidad de que en tiempo real estemos conectados con todo el mundo y llevemos un conteo de todo lo que está pasando a nivel mundial en el tiempo real. Es decir, que no hace falta que estemos en otros países para saber lo que está pasando. Esta rapidez en las comunicaciones ha afectado notablemente nuestra capacidad de entendimiento y nuestra capacidad, nuestra velocidad para tomar decisiones. Y es por ello que en este tema nos preocupa mucho el tema de la desinformación. Este carácter transnacional y atemporal de acceso a la información hace que también se desvirtúe la información que estamos recibiendo. Y esta sobresaturación de información a veces nos nubla. El profesor León Hernández es experto en, en todos estos temas de la desinformación. ¿Y por qué hablamos de desinformación cuando en muchos países también se habla de fake news, se habla de bulos? Es decir, en general muchos autores han desarrollado investigaciones y han desarrollado trabajos profundos sobre la identificación de no solamente el por qué se crean estas situaciones, sino que adicionalmente pues buscan cómo mantenernos a salvo dentro de esta situación. A lo largo de esta conversación van a escuchar términos como infoxicación, como infobesidad, como lo que es la alfabetización mediática, y para ello, para que lo hagamos un poquito más dinámico, vamos a comenzar a hablar con el profesor León sobre esta situación que se está dando a nivel mundial, esta situación de desinformación frente a la pandemia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien cumpliendo la cuarentena. Sí, hay un término que acuñó recientemente la Organización Mundial de la Salud que se llama infodemia y refiere, literalmente hablando, a la sobresaturación informativa, pero también a la mala información. Digamos que es una epidemia de mala información que circula en medios digitales, en redes sociales, y tiene a la gente viviendo una situación de penuria en términos comunicacionales e informativos, debido o en gran parte reforzada por esta pandemia que azota a la humanidad entera. Este término de infodemia tiene una característica muy particular, y es que entre la mala información incluye la desinformación, incluye la sobresaturación de información, incluye lo que es el fake news, lo que es el manejo errático de la información, inclusive por parte en ocasiones también de ciertos emisores casuales, firmas casuales, pero también incluso tiene un componente ciudadano y comunicacional muy importante. La carencia y el temor que se siente tras la pandemia, con mayor cantidad de fuerza porque ataca las emociones humanas, se siente en la viralización de muchísima data imprecisa, errática o falseada. Tenemos, por ejemplo, que entre esos contenidos maliciosos que circulan en el mundo entero, tal vez el tema de las curas milagrosas es el que más preponderancia ha tenido. Cualquiera en cualquier parte del mundo ha recibido, por ejemplo, información no precisa sobre
que supuestamente la sal marina combatiría el COVID-19, o de pronto inclusive los alimentos alcalinos como el limón, y hablan de cualquier cantidad de malojillo, consumo de café, utilización incluso de secador de pelo, algo tan infausto como de repente meterse el secador de pelo en la boca para tratar de matar el coronavirus a través del calor. Hablan incluso de ciertas temperaturas donde supuestamente el COVID-19 dejaría de existir, y todas estas informaciones son falsas. La mayor parte de la causa a escala global es porque se trata de una enfermedad nueva y hay muchos vacíos informativos, mucha materia que todavía se investiga, y la gente, en el temor de la precisión con la que recibe algunas cosas, intenta de manera errática manipular algunos datos y emite cualquier cantidad de rumores, y generan un problema en el ecosistema informativo muy grande. Digamos entonces que sí, en medio de esta pandemia se está viviendo una infodemia, y desde organizaciones como el Observatorio Venezolano de Fake News, entre Media Análisis, Contejo.info, otras en el ámbito internacional como Colombia Check, Chequeados, hemos intentado alfabetizar a la población para que tome en cuenta la importancia de reeducarse en materia de comunicaciones en redes. Estamos en un momento clave, en un momento que yo creo que, por ejemplo, este COVID-19 pone en tela de juicio nuestro papel como comunicadores en el ámbito ciudadano. Tenemos que tratar de educar al ciudadano, hacerle ver la importancia de que se tome el tiempo para verificar un poco lo que recibe y no contagiar a otros de infodemia. Digamos que si hay medidas para controlar la pandemia, también debería haber medidas para controlar la infodemia. Por ejemplo, yo tengo aquí unas temáticas que son importantes. ¿Cuáles son los acelerantes, por ejemplo, de la infodemia en Venezuela? Bueno, la desconfianza institucional es una de los acelerantes. Esto genera mayor cantidad de circulaciones sobre supuestos contagios que no han ocurrido, porque la gente duda, tiene desconfianza institucional y duda de los voceros oficiales. También la imprecisión de ciertos voceros oficiales, que inclusive en ocasiones se han contradecido. Algunos de repente ponen en una gráfica de manera errática que en el ámbito nacional hay un estado contaminado, cuando los voceros locales, inclusive algunos asociados con la línea gubernamental, lo niegan en la misma fecha y en el mismo momento de manera sincrónica. Esto genera mucha confusión. Otro problema es la dificultad del acceso a Internet. Las personas por lo general necesitan referentes y buscar información calificada por redes, y la poca velocidad y la mala calidad del Internet que recibe la mayoría de la población impide que tenga acceso a ciertos sites o a ciertos videos y contenidos, y eso ralentiza la posibilidad de verificar, y posiblemente la persona se ve tentada a compartir antes que verificar, por aquello de por si acaso. Lo que no es conveniente, y mucho menos en una situación de infodemia como la que tenemos en este momento. Lo que refiere a la incapacidad de tener medios, un ecosistema grande de medios tradicionales, ya sea prensa escrita y medios que han sido cerrados en radio y televisión, también dificulta un poco la capacidad de verificar y contrastar la información. ¿Qué tenemos como temas? En principio, el primer bulo que recibió el Observatorio Venezolano de Fake News fue el 23 de enero, asociado con el coronavirus, quiero decir, y fue sobre la supuesta detección de un caso en el estado Bolívar. Esto fue desmentido, y luego empezó a caldearse un poco la cantidad de bulos que se llegaban sobre el coronavirus en los primeros meses, en las primeras semanas antes de la llegada real del coronavirus en Venezuela, del COVID-19. Circulaban sobre todo los mismos internacionales sobre curas milagrosas, pero luego esto fue mutando, y los temas, el tema principal recién es sobre el temor al contagio. Ha circulado muchísima información. Recientemente 2 personas, por ejemplo, murieron de infartos al miocardio, uno en la Avenida Fuerzas Armadas y otra en Chacaíto, y las personas, al ver a esta persona expuesta en el suelo con una máscara,
compartieron y viralizaron algunos con el hashtag, por ejemplo, hashtag Chacaíto, y colocaron la foto de la persona y presumían que se trataba de coronavirus. Este tipo de manejo errático de información genera que la persona empiece a tomar decisiones sobre la base de elementos falseados que nublan el sentido real de lo que está pasando realmente. Por ejemplo, ¿cómo debemos no caer en esta infodemia? Una de las principales alternativas es entender, primero, que si se trata de una enfermedad, los especialistas en epidemiología son las autoridades en la materia. Incluso cuando reciba información sobre teorías de la conspiración, pregúntese cuál es el propósito del emisor, si es de pronto culpar políticamente a un país. Otra de las cosas que no deben hacer ni periodistas, ni comunicadores, ni ciudadanos, es caer en emociones negativas en términos de lo que comunica. Por ejemplo, no se le debe decir virus chino al COVID-19. Es una manera xenófoba de referirse a esta enfermedad que afecta por igual a toda la humanidad. Independientemente de dónde se haya originado, es una enfermedad que pudo surgir por una mera mutación de otras cepas anteriores del COVID-19. No se deje llevar por estas teorías de la conspiración, según el cual gente de una ideología culpa a la otra y viceversa. También trate, en la medida de lo posible, de no contagiar a otros, no permear el temor, exacerbar el temor, y no mandar recomendaciones que no están validadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, o que dependa de un organismo de investigación local. Es importantísimo entender que la incertidumbre y el temor prelan a la hora de compartir estos elementos. Tampoco existen curas milagrosas, tampoco existen investigaciones que de la nada generen un alivio a este padecimiento. Entonces, las recomendaciones son esas, tratar de entender que con nuestras comunicaciones tenemos un poder y una gran responsabilidad. Quisiera desde ya empezar a interactuar con ustedes. Si hay alguna pregunta, Argelia, para ir comentándolas. Ok, mira, podemos empezar a las personas que quieran hacer preguntas, ya saben, pueden escribirlas aquí en donde dice preguntas y respuestas. Igual voy a estar atenta al chat por si acaso la escriben por ahí. Pero en vista de la participación, pues quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Considera que en Venezuela el tratamiento de la información de esta pandemia ha sido manejado de una manera adecuada o esta infodemia mundial, porque creo que también ha estado a nivel mundial, nos ha afectado a nosotros de igual manera o peor? A ver, pienso que el problema en Venezuela se acentúa por los mismos cercos comunicacionales que hemos tenido previo a la existencia del coronavirus. Hay periodistas que han sido detenidos, sigue habiendo persecución por lo que en redes personales la gente publica, e incluso ha habido fake news sobre la manera en que va a ser perseguida la población solo por publicar información sobre el coronavirus, cosa que es completamente falsa. Digamos que sí, digamos que hay algunas condiciones que hacen que la desinformación tenga mayor caldo de cultivo en Venezuela. Digamos que también hay algunos elementos que nos hacen comunes a países vulnerables en materia informativa. Y digamos que, por ejemplo, el tratamiento que han hecho algunos colegas ha sido muy preciso, muy adaptado a las normas deontológicas, pero de pronto sí hay ciertas observaciones sobre ciertas informaciones que han circulado, sobre todo a raíz de... Ya va, creo que hay problemas con la conexión. Ya va. pacientes que han sido señalados con nombre y apellido. ¿Aló? Bueno, Sí, voy a continuar. ahorita ¿Me copian? sí, Sí. sí. Ok. Ahorita hubo como un problema en la conexión. Sí, digamos que Debemos, se debemos, han... debemos,
Ya va un momento, León, debemos explicarle a las personas que están conectadas de otros países que aquí en Venezuela actualmente tenemos problemas serios de conectividad. En días pasados hubo un accidente en una de las sedes de una empresa de telecomunicaciones y se nos advirtió a toda la población que probablemente íbamos a tener más, se iba a aumentar el problema de conectividad y pues es por esa razón que podamos tener algún problema al transmitir. Adelante, León. Bien, Argelia. Eh, Comentaba, retomando, que sí, en Venezuela hay ciertas condiciones que generan mayor caldo de cultivo para la desinformación. No tienes un ecosistema informativo amplio, lo tienes bastante reducido en cuanto a medios de circulación abierta, que son los que pueden acceder la mayoría de la población venezolana, debido a precisamente la poca y grave y escasa penetración de Internet, sobre todo en la provincia venezolana, y también ahora alimentada por problemas de calidad y velocidad de conexión tras algunos sucesos que acabas de mencionar, como el incendio recién en algunos conectores. ¿Qué sucede? Adicional a la parte técnica, tenemos que, en efecto, ha habido cualquier cantidad de desconfianza en los voceros institucionales debido a imprecisiones en algunos voceros que generan todavía mayor problemas a la hora de confiar en una data sobre el número de contagios, sobre las personas contagiadas. Y tenemos a muchas personas muy nerviosas compartiendo, como interpretando lo que ve como muestras de gravedad sobre el manejo y tratamiento del COVID-19. Recientemente, por ejemplo, surgió un fake news asociado a la presunta manipulación de víctimas en el cementerio, en una morgue del Hospital Victorino Santaella de Los Teques. Era un procedimiento de rutina que fue verificado por el Observatorio Venezolano de Fake News, pero las gráficas y la manera como era expuesta la fotografía en medio de esta pandemia tenía a los trabajadores de la unidad con las tapabocas y con recursos de rutina en el manejo de cadáveres, y la gente asociaba que se trataba de víctimas fatales por el coronavirus, cosa que era incierta, cosa que genera desinformación, mayor temor, mayor exposición a la infodemia. Qué es lo que también ha pasado? Y tú lo preguntabas ahorita sobre el tratamiento informativo. Se ha sido correcto. Hemos visto, como profesor de deontología lo veo, manejo acertado por parte de muchas iniciativas online de periodistas, pero también ciertos errores comunes, como por ejemplo señalar con nombre y apellido personas que fueron diagnosticadas como pacientes, y sobre todo dar incluso la dirección de personas que han sido diagnosticadas y que de pronto se les trata de manera criminal a decir que escaparon de un centro de diagnóstico venezolano, que de pronto ocurre incluso porque la persona prefiere ser atendida en una institución privada. Entonces, en ese tipo de situaciones no debemos caer. Yo recomendaría a los profesionales entender que los pacientes y las personas contagiadas por el COVID-19 no son criminales, no son personas que se le deba perseguir o señalar, y ese estilo y manejo también un poco se ha derivado de la manera en que ha sido informada por algunos voceros. Han dicho, por ejemplo, el caso del taxista en Antímano, después que esta persona falleció, se le señaló porque aparentemente habría hecho carreras con síntomas, y este tipo de manejo genera una carga adicional y una persona que ya está siendo atormentada y asediada por la propia enfermedad. Ese manejo no es el adecuado y no debe ser el deontológicamente correcto. También otra de las características que se ha visto es que se incurre en transmitir información no verificada, reencuadrando información del pasado. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo en algunos medios publicaron de nuevo, como si fuera de estos días, el retiro del personal militar de Rusia, de Venezuela, cuando esto pasó en junio del año pasado. Estos reencuadres generan una relectura de la realidad circundante sobre la base de elementos que ya pasaban en meses anteriores, porque se recontextualiza de manera errática y genera matrices de opinión que se basan en elementos del pasado traídos al presente sobre nuevas bases contextuales.
Es decir, la tensión existente entre Estados Unidos y Venezuela por el incremento de las sanciones también suele ser una materia de desinformación en estos días y que se condimenta por reencuadres de situaciones del pasado con respecto al presente. No sé si tienes alguna otra pregunta, Argelia, alguno de nuestros Sí, participantes. hay una pregunta, pero antes de, la pregunta tiene que ver con cómo las personas podemos mantenernos atentas ante posible información falsa. Esa es una de las preguntas. Y esto es un comentario que quizás también nos llama la atención. Recientemente circuló una información y era un video en el que se explicaba que había sido detenido un profesor de una universidad estadounidense por haber vendido la cepa del virus al gobierno chino. Se veía que la persona hablaba y el lip sync concordaba con lo que estaba diciendo. Estamos aquí frente, podríamos estar aquí frente a un paso más allá de la manipulación de la información a través de la inteligencia artificial o lo que conocemos como el deepfake. Argelia, ese caso, en términos reales, se trataba de un profesor que había vendido información meses atrás que no tenía absolutamente nada que ver con el COVID-19 y circuló como que estaba la persona vendiendo nada más y nada menos que el virus a China para atentar contra toda la humanidad. Era una persona que en efecto había sido detenida por las autoridades de Estados Unidos y recientemente órganos de justicia de Estados Unidos desmintieron la data. En ocasiones puede ser deepfake, pero en ocasiones es que las personas que crean estos laboratorios de desinformación, que lamentablemente sí existen, aparte del manejo errático, existen personas encargadas de construir bulos y fake news, utilizaron un fragmento y lo descontextualizaron. Este mismo manejo, para que lo tengamos claro, ocurrió recientemente con una supuesta declaración que en medio de toda esta tensión política generada por el aumento de sanciones, circuló sobre Diosdado Cabello. Decía que Diosdado Cabello había renunciado como constituyentista y que iba a la Embajada de Cuba, colocando un video descontextualizado en el que él leía una información y hablaba en primera persona. Aquello era la declaración o la renuncia de Adán Chávez del año pasado, diciendo que renunciaba a la Asamblea y que se iba a dedicar a la Embajada de Cuba. Colocado así, descontextualizado así, genera un reencuadre y la gente lo da por hecho, porque en medio de un ecosistema plagado de rumores, genera que en medio de la tensión surja esto como primicia y genera un reencuadre en una población no tan bien informada. El problema es que no todos tenemos una memoria expedita con lo que vemos. Hay inclusive sensaciones de sobreentendido. A veces el fake penetra en nuestro sistema de creencias por repetición. Tanto que vemos algo, va calando en nuestro sistema de creencias y cuando llega, de pronto lo creemos y no nos damos cuenta por qué. El problema con esto es que genera una especie de bola de nieve que va creciendo. Y entonces, por ejemplo, puedes ver que deportistas, personajes importantes en el exterior, en Venezuela, inclusive algunos en Italia, que habían pertenecido a la formación de esgrima olímpica de Venezuela, replicaban esto como cierto, colocaban, mira, Diosdado Cabello renunció y entonces le dan más peso porque son influencers. La gente empieza a hacer un sesgo de autoridad, es decir, oye, si esta persona es influencer, me está diciendo algo cierto, y entonces termina replicando como una gran bola algo que era falseado. Digamos que la primera recomendación sobre esta alfabetización que debemos hacer, tenemos que entender que tenemos un poder como emisores. Ya no hay una comunicación unidireccional, todos somos responsables de nuestra credibilidad como emisores. Y en función de ello tenemos que también tratar de proteger a nuestras propias audiencias, sea familia, sea grupo de amigos, grupo de compadres, club de vecinos, que van a estar asociando de manera por repetición falsedades si nosotros no las detenemos. Tenemos que dar importancia a la posibilidad de dudar de ciertas matrices si no están en medios de referencia que nosotros consideremos importantes. Si la persona no puede abrir un video, espere.
espere a ver si de pronto otro portal lo replica. Las grandes primicias, los grandes titulares, tienen resonancia y hay periodistas serios trabajando detrás de estas informaciones. En pocas palabras, si algo es relevante, va a ser notificado por medios que tengan como misión informar. El periodismo, entonces, adquiere una redimensión en medio de esta cantidad de emisores y es la de curar la información. Es la de servir como pequeños doctores en esa infodemia, pequeños especialistas en esa infodemia que filtran toda esta basura que llega por vía errática o por vía premeditada, maliciosa, y que de pronto puede perforar el celofán. Si usted no ve que medios importantes, referentes para usted, o no ve una mayor emisión de data por parte de los personajes involucrados o mencionados en la unidad informativa que usted está recibiendo, resérvese, resguárdese, como bien lo está haciendo en la cuarentena, y espere un poco, porque lo más seguro es que sea un fake. Características morfológicas de estos contenidos. Por lo general no tienen fecha. Por lo general urgen que lo pasen de manera rápida. Pásalo, salva la vida de un compañero, dile que el té de malojillo, dile que el café, dile que el agua con sal marina, dile que el calor, la sobreexposición, dile que agarre y se unte aceite para que el virus resbale. Es decir, tómese el tiempo para evitar que estas salidas milagrosas, que estas exacerbaciones en lo político y en lo higiénico se contagien. Resguárdela y de pronto incluso le invito, si tiene la oportunidad, comparta más bien, mira, esto es falso, esto fue desmentido por Colombia Check. En Colombia, esto fue desmentido por el Premio Nobel de Literatura peruano, esto fue desmentido por el Observatorio Venezolano de Fake News, esto fue desmentido por la fuente que se cita aquí, el comunicado desmintiendo el rumor, porque hace falta que más personas repliquemos los desmentidos. ¿Alguna otra De pregunta, hecho, Argelia? bueno, de hecho la pregunta, contestas un poco algunas preguntas que se han hecho de cómo podemos identificar cuando estamos frente a información falsa. Ya estás puntualizando que son informaciones que generalmente causan una alarma de inmediato y le piden al lector que replica la información, porque eso es la última información, que eso es una primicia, que adicionalmente no colocan fecha, ya lo estás diciendo. Una sugerencia que también hacemos a veces para verificar las fuentes es colocar esa información en buscadores y ver quiénes son, es decir, el origen de esa información. Si usted no confía en el origen o usted ve, por ejemplo, en las redes sociales, por un ejemplo en Twitter, que quienes están compartiendo la información no son perfiles con una reputación, con una credibilidad, pues espera un momento, porque nos hemos dado cuenta que todos llevamos un periodista por dentro, entonces todo el mundo quiere dar la primicia y todo el mundo quiere compartir información, sobre todo en los chats de las familias, en los chats de los edificios, en los chats de grupos, y entonces lo que estamos haciendo es viralizando aún más estas informaciones falsas. ¿Qué hacen organizaciones en Venezuela, por ejemplo, Medianálisis, Cotejo o el Observatorio? ¿Qué están haciendo para luchar contra reloj? Porque están luchando en cierta forma contra reloj frente a la velocidad con la que se viralizan estas informaciones. El Observatorio Venezolano de Fake News, por ejemplo, tiene buscadores en las regiones del país, tiene observadores que detectan las unidades de contenido falseado, desde el Estado Bolívar, Zulia, Carabobo, Estado Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Caracas. Tenemos un grupo de personas profesionales que reciben de grupos vulnerables, grupos de vecinos, grupos de tercera edad, adolescentes, vecinos, personas que siguen una tendencia política de manera radical u otra cantidad de personas que de pronto no tienen la capacidad de verificar la información, pero también incluso detectan materiales que circulan
en un ascensor, en un cartel, porque contenido falseado puede haber mucho y de distintas formas y distintos medios. Puede haber posts de Facebook, una de las redes preferidas por los venezolanos. Puede incluso tratarse de como por ejemplo apareció un Walmart en un cartel como que era un Walmart en Carabobo. Nosotros también desmentimos la afiliación de esta tienda de la cadena original. Este tipo de contenido que no corresponde a la realidad es lo que estamos detectando. ¿Qué hacemos? Lo analizamos, hacemos lo que yo llamo periodismo inverso, es decir, ya está la unidad y empiezo a retroceder. Realmente esta persona dijo esto, empiezo a formular las preguntas. Se dialoga con la unidad, no todas las unidades son iguales. Puede, por ejemplo, ser un contenido falseado, un audio. En estos días, por ejemplo, circuló una mujer que lloraba, engañando, por ejemplo, en ese sentido a las personas que pueden tener sensibilidad como la mayoría de los seres humanos, diciendo que en horas va a ocurrir la invasión, que su esposo era de la fuerza militar y que en horas iba a haber un contingente de Estados Unidos en Venezuela para una intervención militar para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces ese tipo de informaciones detectadas, analizadas, sobre la base de fuentes fidedignas, sobre la base de verificar la vocería oficial de distinto ángulo, y sobre la base de triangular, no quedarse con una sola fuente, tratar de verificarlo de manera transversal y longitudinal. Lo que hacemos después se refleja en nuestra cuenta Twitter, @observatoriofn, también en nuestra página web fakenews.cotejo.info. Pero también hay otras iniciativas. Está el de Transparencia Venezuela, que es Paja. Está, por ejemplo, Cazadores de Fake News. Está, por ejemplo, algunas unidades de investigación en medios digitales como Efecto Cocuyo, que tienen sus propias unidades para desmentir bulos. Y lo que tratamos de hacer es perforar en nuestro ángulo desde el observatorio, incluso el ámbito académico. Tenemos artículos en profundidad que pueden servir a la población estudiantil y a la población de los periodistas en Venezuela, que brindan herramientas conceptuales para determinar cómo puede esto medirse a nivel de efectos, a nivel de temas, a nivel de consecuencias en la opinión pública. Tenemos, por ejemplo, casos de portales informativos en Venezuela donde se publican asiduamente fake news de manera continua y constante, y una y otra vez publicamos desmentidos tratando de contrarrestar un poco el poder de estas redes digamos, basura o chatarra informativa. El problema tal vez, Argelia, es que muchas veces la mentira se viraliza de manera mucho más rápida que los desmentidos. Entonces, de pronto, como la mentira es rimbombante, la gente cree que es interesada. No, la mentira no es interesante, es interesada. Trata de precisamente generar que usted altere su patrón de comportamiento, su sistema de creencias. Y aquí lo que nosotros, iniciativas como la nuestra, y la formación que hacemos a nivel de estudiantes y profesores con seminarios, hemos tenido, por ejemplo, contactos con el Colegio Nacional de Periodistas, se destina precisamente a ello, a tratar de que el periodista, el ciudadano, comprenda que la comunicación es debería ser parte fundamental de su forma de vida, sobre todo en este ámbito en el cual lo virtual ya cada vez es más presencial y más real. Este contacto que, por ejemplo, tenemos con las personas participantes es real. Ya no podríamos hablar de algo virtual. Está ocurriendo, estoy tocándolos con las palabras que estamos emitiendo acá. Y esto debería ser parte de nuestro día a día. Tratar de verificar, no confiar a la primera de informaciones que no tengan contraste y que mucho menos sean demasiado rimbombantes. Lamentablemente hay muchos artistas en esto de falsear, inclusive falsean logos, inclusive falsean identidades gráficas, inclusive falsean voces. Hay audios que, por ejemplo, ha sido muy frecuente encontrar un audio del presidente de Fede Cámaras, del presidente de Consecomercio, diciendo información sobre supuestas conspiraciones que ellos mismos se han encargado de desmentir y que de una vez vuelven a circular. Por ejemplo, un mensaje de texto del ex rector, el padre Luis Ugalde, hablando sobre un problema de algún tipo, y esos contenidos no vale la pena ni mencionarlos, son falsedades que se sirven de la credibilidad del supuesto emisor
para captar ingenuos e incautos. Cuando hay un desmentido, lamentablemente muchas veces la gente no comprende que si ya replicó la falsedad, debería replicar el desmentido. Lo único es que, como diría Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que hacerle creer, que hacerle ver que fue engañado. Y muchas veces la gente teme publicar el desmentido porque siente que van a señalar que fue un error de su parte. León, tenemos varias preguntas y algunos comentarios. Aquí tenemos una pregunta y viene a bien a lo que estás hablando. ¿Son la descontextualización, la sobreinformación, la omisión como consecuencia de censura o autocensura, la confusión interesada? Elementos que llegaron para quedarse en estos tiempos de pandemia y posverdad. Ok, Es decir, hay elementos que son muy viejos en la historia de la humanidad. El sesgo informativo por omisión de ciertos datos o la limitación de las fuentes informativas con fines propagandísticos, eso no es nuevo y eso es mucho de acuerdo con los patrones ideológicos de los emisores. Incluso hay lamentablemente ciertos gobiernos interesados en bloquear una parte de las versiones para quedarse con un pensamiento único y totalitario. Lo único es que sí es cierto que digamos que el tratamiento informativo también puede ser errático. A veces, por la falta de acceso a la fuente que tenemos en Venezuela, no estamos hablando del periodismo de los 90, donde se criticaba, por ejemplo, el régimen político, pero precisamente sobre datos reales que daba esa misma democracia. Aquí en Venezuela ahora tenemos un problema, que es que la falta de acceso a ciertas fuentes limita la precisión informativa. Las personas tienen que hacer un periodismo muy desde abajo, desde una perspectiva que no ve el todo, porque no tiene la ventaja posicional del organismo que está en la cúpula y que sí debería tener las estadísticas oficiales. Y como no puede ver el todo, recurre a lo que tiene primariamente, al vecino, a la fuente de algún organismo que se filtra para crear una información y posiblemente es una información un poco menos imprecisa en medio de un cerco informativo. Digamos que no debemos confundir un trabajo deontológicamente posible, bien hecho, tratando de cuidar la fuente, este tipo de periodismo que incluso te dice intentamos tener la versión oficial y no se nos hizo posible, a otro tipo de tratamiento informativo un poco más amarillista o propagandístico que deja a parcela la información, toma un solo foco y conduce a la gente a pensar de una manera en función de manipular, quitando el perímetro completo de la información. Estamos hablando de tantos fenómenos, es complejo, pero todos digamos que forman parte de las patas del término de desinformación. Digamos que hay un caldo de cultivo en Venezuela en esta materia, que con la infodemia que se sufre a escala global, en medio de vacíos informativos, repito, algunos naturales por la novedad de este virus que todavía no tiene la suficiente investigación científica por parte de autoridades sanitarias y que por lo tanto hay personas que emiten cosas sin contrastar porque están nerviosos y necesitan cubrir ciertos vacíos. Sí, digamos que en Venezuela hay censura, hay manipulación mediática, hay propagandismo, hay otros fenómenos de otra índole y digamos que ahora se nos suma esto de la infodemia. Hay mucha tecnología, los invito también a ver nuestra página en profundidad del observatorio en la página web. Mira, de hecho hay un comentario y esto tiene que ver con la censura, tiene que ver con estos controles que hace el gobierno. José Guevara nos escribe, hay varios gobiernos que están controlando la información sobre la pandemia, generando sanciones penales para quienes compartan información que se considere falsa. Esto se ha traducido en persecución a la libertad de expresión. Y aquí ya empezamos a navegar un poquito más profundo. El tema de la libertad de expresión en la emisión y el control de este tipo de información. La libertad de expresión es fundamental para que circulen las ideas y para que se pueda hablar de una verdadera formación de opinión pública en la democracia. ¿Qué pensamos nosotros los profesores especialistas en la materia? Es que primero deben resguardarse los emisores, como en efecto se resguardan por la mayoría de las plataformas de Internet. ¿Qué es lo que es adecuado? Y la única medida que nosotros consideramos es la alfabetización digital. El ciudadano que se enfrenta a las redes debería tener un background
para intentar, dentro de toda la basura que circula, de marcarla y seguir informándose de manera oportuna y adecuada con entes y personas que respeten criterios de veracidad. Porque nadie tiene la verdad absoluta. El gran problema con este tipo de mecanismos reguladores y censuradores es que se parte de que alguien tiene la verdad absoluta de las cosas. Y cuando la gente se sale de ese perímetro en función de lo que es conveniente para un determinado gobierno, entonces empieza a ser penalizada y muchas veces de manera arbitraria. Ese no es el parámetro que debe imperar a la hora de abordar este problema de la desinformación. Debemos imaginar que estamos en una nueva reunión colectiva. Así como en la Edad Media, de pronto las personas se reunían en función también de sus modales. Así también tenemos que entender lo que es el ecosistema informativo. La persona que tenga mayor apego a la veracidad en los organismos, periódicos, inclusive periodistas firma, como en efecto los hay, que han ganado un buen nombre y tienen muchísimos seguidores porque perforan la opinión pública con elementos veraces. Esas son las referencias que deberían tener las personas y debería ser el parámetro para formar y consolidar su opinión pública. Cuando hay páginas fraudulentas, cuando hay incluso mentiras hasta de origen de estos mismos gobiernos que, por cierto, a veces censuran generando mentiras porque de pronto quiere evadir sus responsabilidades de determinados temas. Tenemos que tener cuidado porque lo que se cae es en una respuesta represiva ante el problema. No es coartando la libertad pública de la libertad de expresión como se va a resolver esto. Necesitamos más bien crear más libertades para que medios accedan a la data oficial y se puedan nutrir de información de primera mano cierta, que permite informar de la manera más adecuada a la población. Esa es la verdadera respuesta. La verdadera respuesta debería ser institucional, pero hacia la apertura, hacia la transparencia, no hacia la coacción, y mucho menos hacia la exacerbación de la persecución de las personas que pueden ser críticas a la versión oficial. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿son los periodistas e influencers los principales objetivos de los laboratorios de fake news? ¿Existe la posibilidad de que estos laboratorios busquen ser replicados por cuentas verificadas para incrementar la credibilidad de sus bulos? El periodismo, digamos que es una de las principales víctimas o de los principales objetivos de estos laboratorios. Si un ciudadano de pronto tiene un problema de salud pública en su comunidad y recibe una información precisa, puede meterla en el mismo saco de otras 9 que recibió de manera falseada y decir que todo aquello es mentira. El problema precisamente se trata en que si se resta información y poder a la comunicación verificada, la gente deja también de desinformarse porque está completamente sesgada, en su sistema de creencias ya no penetra algunos elementos de verdad. Hay una serie española que se llama La Casa de Papel y hay una de las temporadas en las cuales una inspectora, sabiendo que los delincuentes de la serie tienen unos secretos de Estado y que los van a difundir, la estrategia que ella permea en ese momento en esa serie es liberar información falseada sobre los supuestos secretos de Estado, atribuyéndoselos al grupo delincuente. Esto obviamente genera una desconfianza en todas las unidades. Entonces, si de 10 unidades informativas o de 10 mensajes sobre el tema, la persona deja de creer en los 3 que tenían la veracidad porque le llegaron 7 que eran falsos, ya no se informó del tema y descartó toda la posibilidad de informarse. Eso es parte de lo que buscan los laboratorios de bulos, que la gente en lugar de ver el árbol de una información clara y precisa, se queda con la basura que está en el medio y de pronto bota todo el paisaje. El problema, y esa es nuestra misión en organizaciones como el Observatorio Venezolano de Fake News, es que precisamente lo que tratamos es de despejar el bosque para que la gente vea claramente lo que sí están siendo informados por otros colegas que se encargan de informar de manera ética y deontológica lo que está pasando. Digamos que la perspectiva sobre la usurpación de periodistas también ha pasado
ha habido muchos bulos que han usurpado, por ejemplo, la identidad de un periodista de la talla de Nelson Bocaranda, o portales como Runrunes utilizan la identidad gráfica. En estos días, por ejemplo, ayer, si mal no recuerdo, salió un material que supuestamente atribuían a Alberto News sobre un supuesto ataque al presidente reconocido por más de 50 países en el mundo, Juan Guaidó, y entonces colocaban un supuesto ataque al cual habría sido víctima con la iconografía de Alberto News. Este tipo de manejo sí puede ir contra la reputación y credibilidad del medio, y la medida adecuada, que en efecto fue lo que hizo el medio, fue desmentirlo ellos mismos y colocar que Alberto News nunca había publicado esto. Lo han utilizado con el Impulso en la provincia, por ejemplo, colocaron una vez sobre la publicación de un caso de coronavirus, y ha aparecido así en varios casos. Lo que sí es que lamentablemente, una vez más, la mentira a veces rueda más rápido que la verdad, se hace interesante, corre rápido, y de pronto el desmentido no corre tanto. Acá la invitación para que promovamos una cultura de credibilidad y que promovamos el compartir también los desmentidos sobre estos contenidos falseados. ¿Alguna otra Ya, pregunta, Argelia? si ya nos quedan pocos minutos, tiene que ver con que las industrias de la comunicación buscan generar crisis de confianza con estos bulos. Me imagino que tiene que ver con el tema de estos laboratorios, que entonces todo el mundo habla de que hay un laboratorio. Lo que se busca es que generar una desconfianza, una crisis de desconfianza. Quizás también podría estar relacionada con el tema de los valores, ¿no? Y de los valores de la estabilización de los gobiernos. Yo no diría que eso es interés de las industrias de la comunicación. No me consta que eso sea así, por lo menos no en Venezuela. Yo pienso que sí habría personas interesadas en crear eh, desconfianza en todo lo que se comunica, porque esto desarticula, la sociedad se articula por la comunicación. No puede haber una conformación de opinión pública clara, precisa, avasallante para algún cambio social o político, si no hay confianza en lo que se recibe como mensaje. Pero no estoy muy claro, no estoy muy claro del foco de la pregunta. Yo diría, si a ver vamos, que siempre ha existido intereses, digamos, líneas editoriales, y lo lógico sería de manera deontológica que cada medio publique, como lo hacen algunos medios, en efecto, con su manual de estilo, cuál es su premisa editorial, para que esté al alcance de la persona elegir si quiere ser informado sobre determinados principios o valores. Pero no diría que la idea sería la destrucción de la confianza. Yo diría que más bien el principal foco, tanto de ciertas industrias de comunicación como de ciertos emprendimientos de comunicadores ya en términos digitales, cuya infraestructura un poco más económica les permite surgir como emprendedores en lo comunicacional, ha sido precisamente establecer confianza en la deontología y el profesionalismo del periodismo o del comunicador como tal. ¿Por qué? Porque somos, a fin de cuentas, los que filtramos de manera más acertada, jerarquizamos, priorizamos la información de la manera más adecuada. No estoy al cabo de saber si de repente, de manera apocalíptica, alguna industria X de algún país estaría involucrada en crear desconfianza. Lo que sí puedo decir es que en el ámbito político, de pronto sí hay organizaciones que se ocupan, o grupos que se ocupan de hacer mucha guerra sucia, y se valen también del sistema de creencias que circula por redes para determinados momentos. Digamos que no olvidemos que cuando el candidato Donald Trump se enfrentaba con Hillary Clinton, una de estas falsedades que circuló se refería a los supuestos secretos de los correos de Hillary Clinton. Nunca se confirmó eso del todo, y apareció esta información imprecisa a días de cerrarse el proceso electoral en Estados Unidos, lo cual generó un impacto creciente en la caída de la intención de voto hacia Hillary Clinton. Es decir, en algunos ámbitos sí ha habido alguna intencionalidad de crear cierta desconfianza o de mover la opinión pública al antojo de
de estos laboratorios, pero no estoy al cabo de saber. También he sabido, cómo no, que de pronto a nivel económico algunas empresas pueden atacar con laboratorios de guerra sucia a otros por intereses económicos, pero digamos que eso ya corresponde a realidades de países con economías más abiertas y más instituidas. No, no ahorita lo veo en el caso de Venezuela. Ok, ya para ir cerrando, porque ya estamos cerrando ya nuestro tiempo, puntualmente, si pudiéramos sugerir a las personas quizás como un decálogo rápido, ¿cómo identificamos de manera rápida una información falsa? ¿O cómo combatimos esa desinformación? Ok, aquí hay varias cosas. Uno, digamos que evite viralizar algo sin leer completo el contenido de lo que está recibiendo, sin abrir el video que le estás refiriendo. Por lo menos tómese la tarea de leer completo el contenido. Muchas veces el titular, la partícula más importante, no se corresponde con el cuerpo y el titular fue maquillado para hacerle creer a usted que correspondía a una realidad que no es. 2. Tómese la tarea de si es algo demasiado sorpresivo o algo demasiado irritante o algo demasiado indignante que le genere xenofobia, odio o exacerbación de la tristeza y el pesimismo o exacerbación de la esperanza y el optimismo. Tómese la tarea de ver si está en otros medios, porque si no está, créame que por lo menos es contenido engañoso. Cuando las cosas son rimbombantes es porque o es una primicia mundial o nacional. Y créame que hay periodistas muy rápidos que teclean muy rápido y debería estar en otros medios. Si no está, dude. Si duda, no lo comparta. Y espere para verificar si de pronto, horas después, apareció. Si no apareció, por favor, comunique. Esto puede ser que no sea cierto y desmiéntalo diciendo por qué usted cree que no sea cierto en sus redes. Esto en lugar de compartirlo. 4. Se apela a las emociones un mensaje virulento. Si en su morfología tiene las palabras siguientes: urgente, pásalo a todos tus contactos, no lo haga. Porque por lo general los periodistas y la gente que legítimamente comunica algo no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué urgir algo que comunicacionalmente se justifica en sí mismo. Y por lo general estas urgencias vienen sin fecha y sin firma. 5. Si habla supuestamente un vocero, si habla, por ejemplo, un presidente de Fedecámaras, verifíquenlo en sus redes sociales. Si no aparece, es que no lo dijo. No lo comparta. 6. Si por casualidad es un ente institucional que está emitiendo algo extraordinariamente indignante, tómese el tiempito para verificar con la fuente directa en la página web del organismo. En estos días, por ejemplo, citando un ejemplo, salió un supuesto comunicado del Ministerio de Educación que señalaba nada más y nada menos que iban a suprimir la ortografía. Créame que eso ya generaba ruido apenas al leerse, y el Ministerio de Educación, sea de un gobierno polémico como el que tenemos, lo desmintió. Entonces, antes de validarlo, y mucho menos, colega, amigo periodista, no lo publique sin verificar si realmente lo emitió, porque pueden haber usurpado el logo de la institución como tal cual ocurrió. Entonces, básicamente, respire, entienda que contagiar en estos días en materia de coronavirus a un grupo de vecinos o a un grupo de amigos o a sus propios familiares que no están junto a usted en este momento, con información que pueda generar más infodemia, es decir, contenido falseado sobre esta pandemia, no va a ayudar. Así como hay medidas para prevenir la pandemia, también entonces tómese el tiempo de seguir estas recomendaciones para prevenir la infodemia. Todo lo que tenga que ver con curas milagrosas, descártelo. Verifique con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud.
todo lo que tenga que ver con investigaciones supuestas de teorías de conspiración, verifique las fuentes directas. Si no está en las fuentes directas, una universidad de Harvard, por ejemplo, con el caso de la supuesta venta del virus a estos chinos creados por este supuesto académico, esto no fue así. Es curioso como aquí, por ejemplo, se aprovecharon una media verdad. El científico sí existe y la intención de este científico sí existe, pero por vender otros secretos de Estado. Entonces tenga mucho cuidado con dejarse llevar por medias verdades también, porque a veces catapultan a que la parte sensible, lo falseado en aquello, sea lo que genere el daño. Si por casualidad recibe un artículo firmado por Vargas Llosa, en el cual hablan de que lo lamento por ti, yo lloro por ti Argentina, seguramente ese artículo debe estar con palabras clave en Google, utiliza palabras claves en Google, Vargas Llosa, y va a encontrar rápido el desmentido. Esa es una estrategia, tratar de encontrar por palabras claves rápidamente la información. Y si no lo puedo verificar, porque de repente su internet está fallando, tómese el tiempo de resguardarse esa información. No hay apuro. No se trata de una competencia de ver quién viraliza más rápido una falsedad. Hay que tratar de tomarse más bien el tiempo de respetar la ingenuidad de algunas poblaciones vulnerables, algunos grupos vulnerables, y no seguir contribuyendo con más data imprecisa en medio de esta crisis. Ese podría ser un decálogo rápido a seguir en este momento. Argelia, ¿me oyes? Buenas. Nada, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en este webinar. Estamos convencidos de que estas herramientas pueden serles útiles en el momento en el que más se necesita, que es en este momento de tiempos de pandemia, porque la sobresaturación de información imprecisa es negativa y perjudicial. Esperamos que le haya servido, esperamos que tengamos... Aló, Argelia, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí, lo que les estaba Ok. comentando, el tema de la conexión está terrible y de repente quedé como que Pero bueno, ya de todos modos vamos a ir cerrando. Creo que me faltó escuchar las últimas recomendaciones. Hay una última pregunta y tenemos poco menos de 2 minutos para responderla. Y con eso también vamos a invitar a los participantes a nuestra próxima reunión que vamos a tener con este tema para el próximo miércoles 15. Te leo la pregunta por si acaso se me cae la conexión de nuevo. Con el auge de la aparición de los infociudadanos derivado del acceso a las herramientas tecnológicas que permiten la difusión de contenidos en las diversas redes sociales, ¿cuál sería la recomendación para equilibrar la balanza en cuanto al acceso al manejo curado de la información por los medios tradicionales? Argelia, esa pregunta podría ser el encabezado de una investigación que ameritaría algunas cuantas páginas de texto. Lo que único que podría decir es entender que el periodismo debe reposicionarse en estos momentos. El periodista debe tratar de ofrecer al ciudadano herramientas y el ciudadano debería tratar de apoyarse en periodistas de vasta credibilidad en este momento. Es preferible que el infociudadano entienda que puede transmitir informaciones precisas con decir la data donde se encuentra, si tomó una foto, y no interpretar lo que ve, tratar de decir solamente lo que ve. Porque cuando interpreta sin base genera rumores. En breve y en micro te puedo decir eso para no ir a respetar nuestro horario. Ok. Ahora, para finalizar, pues agradecemos a los participantes, a los que asistieron, a los que estuvieron durante esta conversación. Invitamos para el próximo miércoles 15 de abril a otra videoconferencia sobre mandatos éticos para el periodismo ante el coronavirus.
Aquí ya entonces estaríamos profundizando un poco o ampliando un poco esta conversación. Este videoconferencia será con Andrés Cañizales y Luis Ernesto Blanco de la Universidad Católica Andrés Bello, ambos investigadores y profesores de la Universidad Católica Andrés Bello. Igualmente, invitamos a todos los asistentes a revisar las iniciativas que está teniendo la Universidad Católica bajo la estrategia de UCAP en línea, UCAP al aire, y también que revisen todas las ofertas que está teniendo el Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica, que son gratuitas para todos los participantes. Pueden estar en cualquier parte del mundo y lo pueden hacer. Agradecemos entonces la participación, agradecemos entonces la asistencia de todos. Esta videoconferencia va a estar grabada, va a estar en los perfiles de Media Análisis y vamos a tratar de subirlo a los perfiles de la universidad. Agradecida, profesor León, por esta Agradecido. conversación esta mañana. Y pues bueno, agradecidos a todos. Feliz día y cuídense mucho. Permanezcan en casa.